mi nuera me entregó esa botella de Cabernet como si estuviera presentando las joyas de la corona, y debería haberlo sabido. Justo entonces, algo no iba bien. Al día siguiente, me llamó para preguntarme cómo estaba el vino. Y cuando le dije que le había dado, se lo dijo a su madre. El silencio se prolongó tanto que pensé que se había cortado la llamada. Si estás viendo esto, suscríbete y avísenme desde dónde me ven. Me llamo Eleanor Williams, pero todos me llaman Elle. Tengo 67 años y soy viuda. Durante 3 años, siempre me he enorgullecido de leer a la gente. Al parecer, había estado leyendo a mi nuera. Sophie se equivocó durante 5 años. Empezó el 15 de marzo, mi cumpleaños. Sophie había estado inusualmente atento esa semana, me llamó 2 veces para preguntarme qué quería. Nada del otro mundo, dije. Solo estar con la familia. Juntos. Pero Sophie insistió en traer algo especial. Llegó a mi rancho con una botella de vino envuelta y una sonrisa demasiado brillante. «Feliz cumpleaños, Elle», dijo. «Elegí esto especialmente para ti». La botella era hermosa. Sello de lacre rojo intenso, etiqueta elegante. Probablemente costaba más que mis compras semanales. «Sophie, esto es demasiado», dije. «Nada es demasiado para mi favorito». «Suegra», respondió ella. Mi hijo Michael apareció de la cocina. «¿Qué es demasiado?», preguntó. «¿Tu esposa?» Me compró vino que costó más que la cuota del coche. Michael se rió. «Mamá, tú. Pagué ese coche hace 3 años». La velada transcurrió agradablemente. Cena. Historias de Michael. Sophie parecía relajada, pero no dejaba de mirar la botella de vino en mi mostrador. Cada vez que me ofrecía a abrirla, ella rápidamente sugirió guardarlo. «Es demasiado bueno para apresurarse», dijo. «Deberías saborearlo cuando realmente puedas apreciarlo». Eso debería haber sido mi primera pista. Después de que se fueron, me quedé mirando esa botella. Algo sobre la insistencia de Sophie me molestaba. Siempre había considerado a mi nuera calculadora. Todo lo que hacía tenía un propósito. El siguiente. Por la mañana, pensé en Ellen Carter, la madre de Sophie. Habíamos mantenido una relación cálida. Amistad a pesar del matrimonio inestable de nuestros hijos. Ellen había mencionado sentirse deprimida por su divorcio. ¿Un buen vino? Podría ayudar. Llamé a Ellen alrededor del mediodía. «Tengo un regalo de cumpleaños para compartir». Sophie trajo un vino delicioso, pero ya me conoces. Y alcohol. Pensé que podrías apreciarlo más. «Oh, Elle, qué considerado», dijo Ellen, animándose. «Yo. Me encanta». Cuando llegó Ellen, le di la botella y vi cómo se le iluminaba la cara. «¡Qué vino tan delicioso!» «Sophie. Tiene un gusto excelente». Después de que Ellen se fue, me quedé sin hacer nada, sin poder quitarme de encima él. Sentí que había cometido un error. ¿Pero qué clase de error podría ser regalar vino? El teléfono sonó a las 6:30. «Sophie». Nombre en el identificador de llamadas. «Hola, cariño». «Hola, Elle». Algo le dolía. Tono. «Solo quería saber cómo estás». «¿Cómo te sientes?» «Genial. Gracias. Ayer fue encantador». «Bueno». Una pausa. «¿Qué tal el vino?» Parpadeé,
sorprendido. ¿El vino? Ah, no lo he abierto. Otra pausa. Más larga. ¿No lo has abierto? No, cariño. De hecho, se lo di a tu madre. Ya sabes cómo soy con el alcohol. Y Ellen ha estado muy mal con divorcio. El silencio era tan absoluto que revisé mi teléfono. Sophie, ¿estás ahí? Se lo diste a mi madre. Su voz había cambiado por completo, más aguda, casi presa del pánico. Sí. ¿Hay algún problema? ¿Qué hiciste? Las palabras salieron tan fuertes que aparté el teléfono. En 5 años, nunca había oído a Sophie alzar la voz. Siempre se mantenía controlada, serena. Sophie, ¿qué pasa? Es solo vino. ¿No es solo? Se detuvo de golpe. Respiración agitada. ¿Cuándo se lo diste? Esta tarde. Estaba muy contenta. ¿Por qué estás molesta? No estoy molesta, dijo rápidamente con la voz temblorosa. Solo quería que lo disfrutaras específicamente. Qué tierno, pero Ellen lo agradecerá. Dijo que lo abriría esta noche. El sonido del teléfono era entre un jadeo y un sollozo. Entonces la línea se cortó. Algo andaba muy mal. Vino. Intenté llamar a Sophie inmediatamente, pero saltó el buzón de voz. Luego Michael, pero su teléfono también estaba fuera de lugar. Fue entonces cuando entró el verdadero pánico. Desarrollé buenos instintos sobre los problemas genuinos frente a la paranoia después. Criando a un hijo sola. Esos instintos me gritaban ahora. Me senté en mi cocina. Repasando la visita de Sophie, como había insistido en que guardara el vino, las miradas, las preguntas sobre cómo me sentía, el día de hoy. Llamé inmediatamente preguntando por el vino, y la terrible posibilidad que acechaba en mi mente se apoderó de mí. ¿Y si algo? ¿Qué le pasaba a ese vino? Algo que no debía estar allí. Tomé mis llaves y me dirigí a casa de Ellen. El corazón me latía con fuerza. Ellen vivía a 20 minutos de distancia en un pequeño complejo de apartamentos. Yo nunca había conducido con tanto cuidado y frenesí a la vez. Cuando llamé a la puerta, Ellen me respondió con una sonrisa y mejillas sonrojadas. ¡Ella, qué sorpresa! Estaba tomando una copa de ese vino maravilloso. El alivio me inundó. Yo estaba bien, de pie, hablando, sonriendo. ¿Cómo te sientes?, pregunté, estudiando su rostro. Mucho mejor que en semanas, dijo, señalándome. No sé qué había en ese vino, pero es como magia. Me siento tan relajado. Esas palabras me dieron escalofríos. ¿Qué quieres decir con lo que había en ese vino? Ellen rió, con un sonido un poco extraño. Algunos vinos simplemente te hacen sentir diferente. Esta me hace sentir como si flotara, como si las preocupaciones se hubieran desvanecido. La seguí a la sala. La botella de vino estaba en su mesa de centro, un tercio vacía. Ellen se movió con cierta inestabilidad. Ellen, ¿cuánto has? ¿Había tomado? Solo 2 copas, dijo, sentándose en el sofá con expresión soñadora. Pero siento que he tomado una. La botella entera. ¡Qué cosa más rara! Se me secó la boca. ¿Cómo? Bueno, la abrí. Alrededor de las 5, tomé mi primera copa con la cena. Sabía amargo, como suele ocurrir con los vinos caros. Luego otra copa. Hace 1 hora, y fue entonces cuando todo empezó a suavizarse. Me senté frente a ella,
manteniendo la voz tranquila. Cuando dices suave, ¿qué quieres decir exactamente? Saludó vagamente, como si flotara, como todo está lejos. Me sentía muy triste por Richard, el divorcio que estaba empezando. A los 64. Pero ahora no me importa. Este no era un comportamiento normal con el vino mientras lo tomaba. Podría relajarte. No te hacía sentir flotando después de 2 copas. Ellen. Escuche atentamente. ¿Cómo se siente físicamente? Náuseas, mareos, visión borrosa. ¿Problemas? Consideró con lenta deliberación a alguien cuyo pensamiento estaba comprometido. Un poco mareada y mí. La boca se siente rara, seca, pero también con un hormigueo. Estaba sacando mi teléfono antes de procesar sus palabras. Vamos a la hospital. ¿Hospital? Ellen parecía confundida. ¿Por qué? Me siento bien. Mejor que bien. Precisamente por eso vamos. La doctora de urgencias era una mujer de aspecto cansado, de la edad de mi hijo, que escuchó con escepticismo profesional. Entonces, ¿cree que alguien manipuló el vino?, preguntó el doctor Martínez, revisando los signos vitales de Ellen. Sé cómo suena. Pero la reacción de mi nuera cuando le dije que había regalado el vino fue extremo. Ellen, ahora pálida y confundida en la mesa de reconocimiento, habló. Yo me siento extraño. No estoy enfermo exactamente, pero no estoy bien. El doctor Martínez asintió. Vamos a correr. Pruebas, análisis de sangre, análisis de orina. Si hay algo en su organismo que no debería, ya lo encontraremos. Mientras esperaba, intenté llamar a Michael. Esta vez, contestó. Mamá, Sophie dijo que llamaste. Pero no pudo contactarte. Michael, escucha con atención. ¿Dónde está Sophie ahora mismo? Está en el baño. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Le di ese vino a Ellen. Y ahora Ellen está en urgencias. Silencio. Esto fue un shock, ¿no? Culpa. ¿Qué pasó? ¿Está bien Ellen? Aún no lo sé. Pero Michael, Sophie. Su reacción cuando le conté lo del vino fue como si hubiera dicho que alguien estaba a punto de beber veneno. Mamá, eso es algo serio. Acusación. Lo sé, pero pregúntate, ¿qué razón inocente podría tener Sophie para reaccionar así? Déjame hablar contigo. La llamaré de vuelta. 2 horas después, el doctor Martínez regresó con los resultados, confirmando mis peores temores. ¿Tu amigo? Tiene rohypnol en su organismo, dijo en voz baja. Droga para violación en citas, pero usada para otros fines. Provoca pérdida de memoria, desorientación y en dosis más altas puede ser fatal. La habitación daba vueltas. ¿Cuánto tenía? No ponía en peligro su vida. Afortunadamente, pero suficiente para una discapacidad significativa. Si se hubiera tomado toda la botella, la doctora Martínez negó con la cabeza. Traerla fue la decisión correcta. Ellen, más alerta gracias a los fluidos intravenosos, me miró con ojos asustados. Alguien intentó drogarme. No tú, dije en voz baja. Una horrible verdad que se asienta sobre mí. Yo. El viaje a casa desde el hospital a las 2 de la mañana fue el más largo de 20 minutos de mi vida. Ellen se quedó a pasar la noche en observación. El rohypnol estaba abandonando su organismo, pero
No me abandonaba el conocimiento de lo que podría haber pasado. Alguien había intentado drogarme. Mi nuera, la mujer que se casó con mi hijo, se sentó a mi mesa y me llamó mamá durante 5 años. ¿Pero por qué? En realidad no conocía a Sofía en absoluto. Conocía la versión que le presentó a su familia, pero ¿qué sabía realmente? ¿Quién era ella cuando no estábamos? Mi casa se sentía diferente cuando entré por la puerta principal. Encontré. Yo mismo revisé las cerraduras 2 veces y corrí todas las cortinas. Si Sofía era capaz de drogar el vino destinado a mí, ¿qué más? ¿De qué sería capaz? Estaba exhausta, pero demasiado nerviosa para dormir, así que preparé té y me senté a la mesa de la cocina. Fue entonces cuando vi mi bolso en el mostrador, ligeramente abierto. Siempre lo cerraba por completo. Siempre. Pero ahora, la cremallera estaba abierta a unos 5 cm. Mi billetera estaba visible dentro. Me temblaban las manos mientras revisé el contenido. Todo parecía estar ahí. Pero algo no encajaba. Conté. Facturas. 63 pesos. Recordé específicamente que tenía 80 cuando me fui a casa de Ellen. Faltaban 17 pesos. Alguien había entrado en mi casa, había revisado mi bolso y se había llevado dinero. La única persona con llave aparte de mí era Michael. Y Sophie. Revisé cada habitación, buscando otras perturbaciones. En mí. Los encontré en mi dormitorio. Mi joyero había sido movido ligeramente. El pequeño cajón donde guardaba piezas valiosas apenas estaba entreabierta. Faltaba el anillo de bodas de mi abuela. Lo único de valor que tenía aparte de mi casa. Me hundí en la cama y la imagen me impactó de lleno. Sophie no solo había intentado. Me drogó. Entró en mi casa mientras estaba en el hospital y me robó. A menos que no fuera la primera vez, yo pasé las siguientes 3 horas revisando todo lo que tenía. Lo que encontré me heló la sangre. Durante los últimos 6 meses, habían ido desapareciendo cosas. Un marco de fotos de plata, algunas cucharas antiguas, un bono de ahorro de $50 del cajón de mi escritorio. Había estado atribuyendo estas desapariciones a la memoria envejecida. Pero ahora me di cuenta de la verdad. Sophie me había estado robando sistemáticamente durante meses. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. El nombre de Michael en el identificador de llamadas. Mamá, he estado despierta toda la noche pensando en lo que dijiste. ¿Y Sophie ha estado actuando? Últimamente estoy raro. Es reservado. Sale más. Se queda fuera hasta más tarde. Cuando pregunto dónde ha estado, se pone a la defensiva. Michael, hay algo más que necesito decirte. Le conté sobre él. Dinero, joyas y otros objetos que habían desaparecido. Con cada revelación, el silencio de su lado se hizo más denso. No puedo creer esto, dijo finalmente. No puedo creer que Sophie lo hiciera. Pero lo del vino, mamá, es un intento de envenenamiento. Tenemos que llamar a la policía. Sé que. Pero primero, necesito entender por qué. ¿Qué posible razón podría tener Sophie para querer drogarme? No lo sé. Pero lo voy a averiguar. 1 hora después, Michael estaba en mi puerta. Parecía que no había dormido, con el pelo despeinado. Sus ojos estaban enrojecidos. Detrás de él estaba Sophie, y verla me revolvió el estómago. Lucía perfecta. Compuesta como siempre, cabello arreglado, maquillaje impecable,
blusa blanca impecable, pero había algo diferente en sus ojos, una dureza que nunca antes había notado. Hola, Elle, dijo con voz tranquila. Michael dice que hubo un malentendido con el vino. ¿Un malentendido? Repetí lentamente. ¿A eso le llamamos intento de drogadicción ahora? La compostura de Sophie flaqueó por un instante. Algo. Una mueca fea cruzó su rostro antes de que se la quitara. Creo que hubo un error. Quizás el vino estaba contaminado. De alguna manera. Sophie. Mi voz era tranquila pero firme. Encontraron rohypnol en él. Sangre. Eso no sucede por casualidad. Me miró fijamente un buen rato, calculando sus opciones. Luego, a mí, sorprendida, sonrió. Tienes toda la razón, dijo. No pasa por nada. Accidente. La cabeza de Michael se giró bruscamente hacia su esposa. Sophie, ¿qué estás diciendo? Digo que tu madre es más inteligente de lo que creía. Sophie se acomodó en mi sillón como si fuera suyo, aunque no era lo suficientemente lista como para beber el vino ella misma. La forma tan casual en que lo dijo me heló las venas. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué? ¿Querrías drogarme? Sophie ladeó la cabeza, observándome como si fuera un espécimen interesante. ¿De verdad quieres? ¿Sabes, Elle? Porque una vez que te lo diga, no habrá vuelta atrás y fingiremos que somos una gran familia feliz. Miré a mi hijo, que miraba a su esposa como si nunca la hubiera visto. Sí, dije. Quiero saber. Sophie se acercó. Metió la mano en su bolso y sacó una carpeta manila, colocándola en mi mesa de café con el mismo cuidado que había usado cuando presentando la botella de vino. Por eso, dijo simplemente. Abrí la carpeta y encontré fotocopias de documentos legales. Documentos, papeles de seguros, extractos bancarios y, en la parte superior, un seguro de vida. Póliza de seguro a mi nombre. ¿Dónde la sacaste?, pregunté. Del cajón de tu escritorio. El mismo lugar donde guardas tus bonos de ahorro. Solía guardarlos de todos modos. Michael se inclinó sobre mi hombro. No lo entiendo. ¿Qué tiene que ver el seguro de vida de mamá con esto? Sophie le sonrió como si fuera un niño. Tu madre te nombró beneficiario de su seguro de vida, Michael. 500,000 pesos. Parpadeé. No son 500,000. Son $50,000. Ya no. Sophie se retiró. Otro documento. Hace 6 meses, aumentaste tu cobertura. ¿No te acuerdas? ¿Te ayudé con él? Papeleo. El recuerdo me inundó. Sophie me había ayudado con el papeleo del seguro, diciéndome que había actualizaciones que necesitaba firmar. Confié completamente en ella, firmando donde me decía sin leer la multa. Impreso. Falsificaste mi firma, dije lentamente. Fui testigo de tu firma. Sophie lo corrigió, sobre un aumento de póliza que usted solicitó. Hay una grabación de la llamada a la aseguradora. Compañía. Se me heló la sangre. Los llamaste haciéndote pasar por mí. Yo los llamé. Como tú. Sonamos muy parecidos por teléfono. La sonrisa de Sophie era aguda ahora. Se aprobó el aumento. Las primas se debitan automáticamente de su cuenta corriente. Todo está perfectamente legal. Michael miraba los documentos como si fueran a morderlo. Sophie, aumentaste la vida de mi madre. Seguro sin su conocimiento.
lo aumenté con su conocimiento. Ella simplemente no entendía lo que estaba haciendo. Accediendo. Pero esa no es la mejor parte. Sacó un documento más. Y este me hizo parar el corazón. Tú. También firmó un nuevo testamento, dijo Sophie. Un testamento muy simple que le deja todo a Michael, incluyendo la casa, su ahorros y, por supuesto, el dinero del seguro. Nunca firmé un nuevo testamento. Tú. Firmó un documento actualizando la información de su beneficiario. El testamento simplemente se adjuntó al reverso. No. Lo leí completo. Ahora recordaba ese día. Sophie había traído lo que, según ella, eran rutinas. Actualizaciones financieras. Estaba distraído, apresurándome para prepararme para una cita médica. Firmé donde me dijo. Me pidió que firmara, confiando en mi nuera. Pero eso no explica la discusión, dijo Michael con voz ronca. Sophie se volvió hacia él con genuino afecto, lo que de alguna manera empeoró todo. Oh, cariño, de verdad que no eres. Viendo el panorama general. Entonces explícamelo. Tu madre tiene $500,000 en seguro de vida. Ella. Esta casa vale al menos 200.000. Tiene ahorros, bonos y una pequeña pensión. En total, probablemente estamos hablando de $750.000. La sala estaba en silencio, salvo por mi viejo. El tiempo avanza. Nos estamos ahogando en deudas, Michael. La expansión de tu negocio, la nueva casa, mis tarjetas de crédito. Debemos casi $300.000 y los pagos nos están matando. Así que decidiste matarme a mí, dije. Sophie negó con la cabeza. Nada tan dramático. Se suponía que la discusión sobre hipnol solo te confundiría. Desorientado. Quizás te caerías por las escaleras. Quizás saldrías a pasear en camisón y te daría neumonía. Quizás sufrieras lo que parecía un derrame cerebral. Querías que pareciera un accidente. Quería que terminara rápido. Para todos nosotros. La voz de Sophie era dulce, casi cariñosa. Tienes 67 años. Vieja, Ellie. Vives sola. Ya no tienes un propósito real. Simplemente existes en lugar de vivir. Así. Te irías en paz, y Michael y yo finalmente podríamos construir la vida por la que hemos estado trabajando. Michael se puso de pie así que. De repente, su silla se cayó. ¿Estás loco? ¿Hablas de asesinar a mi madre? Hablo de resolver todo. De nuestros problemas con una solución sencilla. Ella es mi madre. La máscara de Sophie. Se deslizó de nuevo, revelando algo frío debajo. Ella es un obstáculo, Michael, y los obstáculos se eliminan. Fue entonces cuando yo entendí algo crucial sobre mi nuera. No estaba loca. No actuaba por pasión ni desesperación. Era una depredadora que había planeado esto metódica y pacientemente durante meses. Los pequeños robos, dije, eran pruebas. Sophie asintió con aprobación. Muy bien. Necesitaba. Para ver qué tan observador eras, qué tan rápido notabas que faltaban cosas. Fallaste esa prueba. Espectacularmente. Y si hubiera bebido el vino anoche, te habrías sentido relajado al principio, luego confundido. ¿Podrías haber? Llamó a Michael para decirle que no se sentía bien. Para cuando alguien pensó en revisarlo, ya estaría inconsciente, tal vez muerto sí. Terminé la botella. Michael paseaba de un lado a otro,
pasándose las manos por el pelo. Esto es una locura, Sophie. Este es mi... De madre estamos hablando. La amo. Sé que la amas. Pero el amor no paga nuestras deudas. Hipoteca, cariño. El amor no nos quita de encima a los acreedores. El amor no nos compra la vida que merecemos. Mire. Esta mujer que se había sentado en mi mesa, que me había ayudado con los crucigramas, que me había llamado mamá durante 5 años, y me di cuenta de que estaba mirando a una completa desconocida. ¿Qué te hizo pensar que no me defendería?, pregunté. Sophie. Parpadeó, claramente sin haber considerado esta posibilidad. ¿Defenderme? ¿Cómo? Eres una viuda de 67 años sin dinero. Y sin poder. ¿Qué podrías hacerme? Sonreí y por primera vez. Desde que comenzó esta pesadilla, sentí que regresaba una chispa de mi antiguo yo. Vamos. Descúbrelo. El silencio que siguió se prolongó tanto que pude oír el zumbido del refrigerador. Sophie estaba estudiando mi rostro, intentando determinar si estaba fanfarroneando. Michael había dejado de pasearse y nos miraba a ambos. Seamos prácticas, ella, dijo Sophie finalmente, con un tono condescendiente que había aprendido a reconocer. ¿Qué piensas exactamente? ¿Qué puedes hacer? Llamar a la policía. Decirles que regalaste una botella de vino y tu amigo se enfermó. Podría. Cuéntale sobre el Rohypnol, que podría haber venido de cualquier parte. Ellen ha estado deprimida por su divorcio. Tal vez. Ha estado tomando pastillas para dormir y se le olvidó. Quizás mezcló alcohol con medicamentos. Estas cosas pasan con personas mayores. La crueldad casual me golpeó como una bofetada. Sophie estaba hablando de qué fácil sería descartar cualquier cosa que dijera como divagaciones confusas de una anciana. Podría contarle sobre los documentos del seguro falsificados. Sophie negó con la cabeza. Nada fue falsificado. Tú. Firmó todo. Hay testigos, grabaciones, un registro documental que demuestra que usted solicitó todos estos cambios. Estaba muy... completamente. Michael por fin recuperó la voz. Sophie, para. Deja de hablar. Se giró hacia mí, pálido. Mamá, llamaremos a la policía ahora mismo. No. Dije en voz baja. No lo somos. Ambos me miraron fijamente. Todavía no, continué. Sophie tiene razón en una cosa. No tengo pruebas suficientes para demostrar lo que pretendía hacer. Sophie volvió a sonreír. Por fin, algo de sentido común. Pero esto es lo que has olvidado, cariño, dije, levantándome y caminando hacia mi cocina. Llevo 3 años gestionando mis propios asuntos desde que falleció mi marido. ¿Eso significa que he aprendido algunas cosas sobre? Para protegerme. Abrí mi cajón de trastos y saqué un pequeño dispositivo de grabación digital. ¿Todo esto? La conversación ha sido grabada. Levanté el dispositivo y vi cómo el rostro de Sophie palidecía, incluido el tuyo. Confesión de haber aumentado mi seguro de vida sin mi conocimiento, falsificado mi testamento, robado durante meses, e intentar drogarme con la intención de causarme la muerte. No puedes usar eso. Es ilegal grabar a alguien sin su consentimiento. De hecho, en este estado, solo una de las partes necesita dar su consentimiento para la grabación. Esa persona sería yo. Busqué las leyes de grabación después de que mi esposo murió. Y esta grabación se hizo en mi propia casa, donde tengo todo.
Derecho a grabar conversaciones. Michael miraba el dispositivo como si fuera un milagro. Mamá, ¿cómo lo encendiste? Cuando vi a Sofía alcanzar esa carpeta. Llámalo intuición. Miré directamente a Sofía. O llámalo la sabiduría que surge. Después de vivir 67 años y aprender a reconocer una serpiente cuando la veo, la compostura de Sofía se estaba quebrando. Ella, no entiendes la presión que hemos tenido. La deuda, el estrés. Entiendo que decidiste que mi vida valía menos que tus facturas de tarjeta de crédito. No fue mi intención. Para llegar tan lejos. Empezó con poco, solo pidiendo prestados unos dólares aquí y allá. Tomando cosas que pensé que no extrañarías, pero luego la deuda siguió creciendo y solo vi una oportunidad para resolverla. Todo a la vez. Matándome, ayudándote a transitar pacíficamente. Has estado muy sola desde que murió tu esposo. Has dicho que sientes que estás pasando por él. Movimientos. La miré fijamente, asombrado por su capacidad para replantear el intento de asesinato como misericordia. Y decidiste ayudarme a hacer la transición mientras, casualmente, resolvías todos tus problemas financieros. ¿El dinero? Nunca fue el punto. El dinero era solo un extra. Ni siquiera Michael se lo creyó. Sophie, para. Por favor, para. Hablando. Pero Sophie estaba en modo de control de daños total ahora. Michael, tienes que. Entiende. Hice esto por nosotros, por nuestro futuro. Tu madre es mayor. Está sola. De todos modos, ella ya no vive. Podríamos haber usado ese dinero para construir algo hermoso juntos. Es mi madre. Michael dijo con la voz quebrada. Y yo soy tu esposa. Soy la madre de tu futuro. Hijos. Soy la persona con la que se supone que pasarán el resto de su vida. ¿Acaso eso no cuenta para nada? Yo. Vi a mi hijo luchar con esta decisión imposible. Sophie tenía razón en una cosa. Él la amaba. Incluso. Ahora, una parte de él quería encontrar la manera de que esto funcionara. Michael, dije con suavidad. ¿Sabes qué? Tiene que pasar ahora. Asintió lentamente. Lo sé. Sophie debe haber visto algo. Su expresión cambió porque ella se levantó de repente y agarró su bolso. Creo que debería irme. Podemos hablar de... Esto lo diremos más tarde, cuando todos hayan tenido tiempo de procesarlo. No, dijo Michael con firmeza. Tú eres. No voy a ninguna parte. Michael, no puedes estar pensando seriamente en elegirla a ella en vez de a mí. Estoy pensando en elegir bien. Sobre lo incorrecto. Y lo que hiciste, lo que planeas hacer está mal. Es malvado. Sophie. El rostro se endureció. Bien. Pero antes de tomar decisiones definitivas, quizá quieras pensar en lo que significa llamar a la policía. ¿Qué significará para tu querida madre? ¿Qué quieres decir? O sea, ella no es tan inocente en todo esto como finge ser. Se me encogió el estómago. ¿De qué estás hablando? Sophie volvió a sonreír. Agudo y cruel. Cuéntale sobre las pastillas, ella. Cuéntale sobre las que has estado guardando. Michael se giró hacia mí, con la confusión reflejada en su rostro. ¿Qué pastillas recetadas? Después. Mi esposo falleció y sufrí una profunda depresión. Mi médico me recetó pastillas para dormir y ansiolíticos. Cuando empecé a sentirme mejor, dejé de tomarlas regularmente, pero guardé las pastillas sobrantes por si acaso. No es lo que está insinuando,
dije rápidamente. ¿Verdad? La voz de Sophie sonó suave ahora. Dile cuántos duermen. Pastillas que tienes guardadas en tu botiquín. Cuéntale sobre la noche del mes pasado cuando me dijiste que a veces. Pensé en llevármelos a todos a la vez. Fue un momento de debilidad. Jamás, jamás. ¿Qué? ¿Matarme? Pero ya lo habías estado pensando, ¿no? El Rohypnol te habría ayudado con algo que. Ya lo estábamos considerando. Sophie había tomado mi momento más oscuro y lo había convertido en una justificación para sus acciones. «Estás enferma», le dijo Michael a Sophie. Pero vi la duda asomarse a sus ojos. «Soy práctica», respondió Sophie. «Y ahora todos sabemos dónde estamos parados». Miré a esta mujer que había comido en mi mesa, que me había ayudado a colgar adornos navideños. Decoraciones, y se dio cuenta de que nunca me había visto como persona. Solo era un problema por resolver. Hay algo. Si no, debería saberlo, le dije a Michael. Sobre el momento. La cabeza de Sophie se giró hacia mí, el cansancio reemplazó su confianza. Hace 2 semanas, le comenté a Ellen que estaba pensando en actualizar mi testamento. Nunca se lo comenté. Para ti, Sophie. Pero alguien llamó a mi abogado la semana pasada preguntando por el estado de mi testamento. ¿Alguien fingiendo ser? Yo. Eso no es. Sophie empezó. La secretaria del abogado reconoció que no era mi voz. Me llamó para confirmar. Sonreí con tristeza. Parece que lo conseguiste. Estaba nervioso de que pudiera cambiar mi testamento antes de que pudieras implementar tu plan. Michael miraba a Sophie como si nunca la había visto. Has estado al tanto de los asuntos legales de mamá. Yo he estado protegiendo nuestros intereses. Sophie. Espetó, y la compostura finalmente se quebró por completo. Eres demasiado blando, Michael. Demasiado sentimental. Caminé hacia mi cocina. Entré al mostrador y cogí mi teléfono fijo. ¿Qué haces?, preguntó Sophie. Llamaré a la policía. Marqué el 911 y esperé al operador. 911, ¿cuál es su emergencia? Necesito reportar una. Intento de asesinato y hurto mayor, dije claramente, mirando directamente a Sophie. Mi nuera me ha estado robando durante meses y anoche intentó matarme poniendo Rohypnol en una botella de vino. Sophie se abalanzó sobre mí, intentando agarrar el teléfono, pero Michael la agarró del brazo. Señora, ¿está en peligro?, preguntó el operador. Sí, dije, viendo a Sophie luchar contra el agarre de Michael. La persona que intentó matarme está en mi casa ahora mismo. Unidades. Están en camino. Mantente en línea conmigo. Sophie dejó de forcejear y me miró con puro odio. No tienes idea. Lo que acabas de hacer. Acabo de salvarme la vida, respondí. A través de la ventana, pude ver las luces destellantes de coches de policía entrando en mi entrada. La policía va a encontrar tus huellas en esa botella de vino. Van a rastrear el Rohypnol. Examinarán todos los documentos que falsificaste. Y luego, te metieron en la cárcel por mucho tiempo. La policía estaba llamando a mi puerta. ¿Y yo? La anciana que creías que ¿sería tan fácil matarlo? Voy a vivir mucho tiempo. Lo suficiente para asegurarme de que nunca salgas de prisión. Abrió la puerta y dejó entrar la justicia. Las siguientes horas fueron un borrón de agentes de policía, recolección de pruebas y
Declaraciones. La detective Sarah Morrison, una mujer de mirada aguda de unos 40 años, tomó la confesión grabada y el dispositivo de grabación como si fueran objetos preciosos. Señora Williams, esta grabación es una evidencia increíblemente valiosa, dijo, guardándola en una bolsa de evidencia. Combinado con el hipnol de la fila, el sistema de la señora Carter y los documentos falsificados, tenemos un caso sólido. Sophie se sentó en mi sala de estar, esposada y en silencio, su perfecta compostura finalmente destrozada. La mujer que había intentado matarme por dinero ahora parecía exactamente lo que era, una delincuente común atrapada. El análisis de huellas dactilares tardará unos días, continuó el detective Morrison. Pero confío en que encontraremos las huellas de Sophie. En esa botella de vino. No llevaba guantes cuando la manipuló, ¿verdad? Negué con la cabeza. Me la entregó. Como un regalo. Hizo un espectáculo. Michael estaba sentado al otro lado de la habitación con la mirada perdida, como si su mundo se hubiera derrumbado. Supuse que sí. La mujer a la que había amado y en la que había confiado resultó ser una asesina calculadora que se había casado con él. Por dinero. Mamá, dijo en voz baja. Lo siento mucho. Debería haber visto las señales. Debería haberte protegido. Cariño, ella también me engañó. Y he estado aquí mucho más tiempo que tú. Sophie. Finalmente habló, con voz amarga. No te hagas la víctima, Ellie. No has sido más que una carga para Michael durante años. Al menos estaba intentando resolver el problema. El detective Morrison levantó una ceja. Señora, le aconsejo que dejen de hablar sin un abogado presente. ¿Por qué? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Ya voy a prisión por intento de asesinato. Sophie rió, un sonido áspero. Mejor les digo a todos exactamente lo que pienso de toda esta farsa. Fue entonces cuando me di cuenta de que Sophie no solo era malvada. Era estúpida. Lo suficientemente inteligente como para planear un asesinato. Demasiado estúpida para saber cuándo callarse. ¿Sabes qué es lo gracioso? Sophie continuó, ignorando la mirada de advertencia del detective Morrison. Casi lo logro. Si no le hubieras dado ese vino a Ellen, estarías muerto. Ahora, Michael y yo estaríamos planeando tu funeral mientras calculábamos cuánto dinero heredaríamos. Michael hizo un ruido. Como si le hubieran dado un puñetazo. Sophie, para. Por favor, ¿por qué debería parar? Es él. ¿Verdad? Tu querida madre ha estado viviendo con tiempo prestado. Solo intenté acelerar el proceso. Detective. Morrison tomaba notas rápidamente. Cada palabra que decía Sophie cavaba más hondo su tumba. Señora, ¿está confesando? Asesinato premeditado. ¿Estás segura de que no quieres esperar a un abogado? Sophie se encogió de hombros. ¿Qué sentido tiene? Ella tiene esa grabación. Tienes la prueba. No soy tan estúpido como para pensar que puedo salir de esto. En realidad, pensé. Eres exactamente así de estúpido. Pero me callé y la dejé seguir hablando. Lo único que lamento, dijo Sophie. Mirándome directamente, ¿sigues viva? Y ese fue el momento en que supe que Sophie acababa de asegurarse una sentencia de por vida. 3 meses después, me senté en un tribunal viendo el juicio de Sophie desplegarse con la satisfacción de alguien que finalmente había visto que se hacía justicia. La fiscal, una mujer brillante llamada Amanda Chen,
había construido un caso hermético usando mi grabación, el Rohypnol, pruebas y la propia confesión de Sophie. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el detective Morrison subió al estrado para presentar evidencia adicional que descubrieron durante su investigación. Descubrimos que la señora Sophie Williams había sido investigando Rohypnol durante más de 6 meses. La detective Morrison testificó que su navegador, el historial mostró búsqueda sobre la cantidad de Rohypnol que resulta letal. Detección de Rohypnol. El tiempo y cómo hacer que la muerte parezca accidental. El jurado pareció horrorizado. Sophie se sentó a la mesa del acusado, con el aspecto finalmente apropiado de estar aterrorizada. También descubrimos que no era ella. Primer intento. El detective Morrison continuó: 2 meses antes del incidente del vino, la señora Williams compró un frasco de pastillas para dormir recetadas con un nombre falso. Son cámaras de seguridad. La vi comprándolas con efectivo. Se me heló la sangre. ¿Para qué eran esas pastillas? Creemos que planeaba. Tritúralos en tu comida o bebida, pero decidió que el Rohypnol sería más confiable. Así que Sophie había estado planeando. Me mataron durante meses, no solo semanas. La mujer había estado sentada a mi mesa ayudándome con la compra. Mientras planeaba mi asesinato, Amanda Chen se acercó al estrado. ¿Detective Morrison hizo lo suyo? ¿La investigación reveló otras víctimas? Sí. Descubrimos que la señora Williams había estado robando sistemáticamente clientes mayores en la agencia de seguros donde trabajaba a tiempo parcial. En los últimos 2 años, había robado aproximadamente $50,000 de varios clientes. La sala del tribunal estalló en murmullos. Había tenido ni idea de que Sophie tuviera un trabajo, y mucho menos uno que le diera acceso al dinero de otras personas. También encontramos pruebas que había estado falsificando documentos para otros miembros de la familia. El testamento de su propia madre había sido alterado para dejar todo a Sophie en lugar de a su hermano. Miré a Ellen, que estaba sentada en la galería. Su rostro estaba pálida de la sorpresa. Sophie no solo había intentado matarme, le había estado robando a su propia madre. Cuando me tocó a mí para testificar, caminé hacia el estrado de los testigos con la cabeza en alto. Sophie. El abogado defensor, un defensor público de aspecto cansado, intentó pintarme como una anciana confundida que malinterpretó las intenciones de Sophie. Señora Williams, ¿no es cierto que ha estado sufriendo depresión desde su? ¿Tu marido murió? Sí, lo es. ¿Y no es cierto que has pensado en suicidarte? Yo miré directamente al jurado. Tuve algunos momentos oscuros después de la muerte de mi esposo, pero contemplar y planificar son 2 cosas cosas diferentes. Nunca intenté hacerme daño. Su cliente, en cambio, pasó meses planeando. Me asesinaste por dinero, pero tenías una gran cantidad de somníferos. Me quedaban medicamentos de un momento difícil de mi vida. Los guardé porque tirar medicamentos recetados me parecía un desperdicio, pero nunca los usé. Que lastimen a nadie. A diferencia de tu cliente, que puso Rohypnol en el vino destinado para mí. El abogado defensor parecía frustrado. Señora Williams, ¿no es posible que mi cliente simplemente intentara ayudarla? ¿Encontrar la paz? Sonreí. Si tu cliente quisiera ayudarme a encontrar la paz, ¿podría? Le he sugerido terapia o terapia de duelo o cualquier otro recurso útil. No necesitaba drogarme. Vino y forjó mi voluntad para robarme el dinero. Eso no ayuda a nadie a encontrar la paz.
Es asesinato por lucro. La sala del tribunal estaba en completo silencio. Y para que conste, continué, encontré mucho de paz ahora que su cliente está tras las rejas, donde debe estar. El día de la sentencia de Sophie, la sala del tribunal estaba lleno. Ellen se sentó a mi lado, habiéndose recuperado de su propia sorpresa al descubrir la verdadera naturaleza de su hija. Michael se sentó al otro lado, luciendo mayor que sus 35 años. La jueza Patricia Hawkins era una mujer severa de unos 60 años que claramente había visto suficientes criminales como para tener poca paciencia con el tipo de Sophie. Señora Sophie Williams. El juez Hawkins comenzó. Se le ha declarado culpable de intento de asesinato en primer grado. Múltiples cargos de fraude, maltrato a ancianos y robo. Antes de dictar sentencia. ¿Tienes algo que decir? Sophie se levantó lentamente. Por un momento, pensé que finalmente mostraría algo de remordimiento. Estaba mal. Su señoría, creo que la fiscalía ha exagerado toda esta situación. Sí, tomé algunas malas decisiones, pero mis intenciones nunca fueron maliciosas. Simplemente intentaba resolver algunos problemas financieros que afectaban a mi familia. No podía creer lo que oía. Incluso ahora, enfrentando cadena perpetua, Sophie estaba intentando minimizar lo que había hecho. Creo que la señora Eleanor Williams ha sido vengativa en su persecución de este caso. Sophie continuó. Es una anciana que vive sola y sin un propósito real en la vida. En realidad, estaba tratando de ayudarla. Ya basta, dijo el juez Hawkins bruscamente. Señora Williams, ¿lo que ha dicho? Lo que acabo de decir me demuestra que no tienes ningún remordimiento por tus crímenes. Tú. Intentó asesinar a una mujer inocente para obtener ganancias económicas. Falsificó documentos legales, robó dinero y demostró un completo desprecio por la vida humana. El rostro de Sophie palideció. Además, tus continuos intentos de justificar tus acciones me demuestran que representas un peligro significativo para la sociedad. No ha demostrado ningún potencial de rehabilitación ni comprensión de la gravedad de sus crímenes. El juez Hawkins la miró. Papeles. Señora Sophie Williams, por la presente la condeno a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional por el cargo de intento de asesinato. Además, cumplirá 25 años por fraude y robo. Se ejecutará simultáneamente. También pagará una indemnización a todas sus víctimas, incluida la señora Eleanor Williams, y los clientes que les robaste en la agencia de seguros. Sophie se desplomó en su silla como se habían cortado los hilos. Además, el juez Hawkins continuó, recomiendo que se le coloque en máxima seguridad. Por la seguridad de los demás reclusos y del personal. Su cruel indiferencia hacia la vida humana lo convierte en un peligro incluso en prisión. Mientras el alguacil se llevaba a Sophie esposada, ella se giró para mirarme por última vez. Su rostro estaba contraído por odio y rabia. Esto no ha terminado, ella articuló. Sonreí y articulé de vuelta. Sí, lo es. Por primera vez en meses, me sentí completamente a salvo. 6 meses después de la sentencia de Sophie, estaba sentado en mi porche trasero disfrutando de mi café de la mañana cuando el coche de Michael entró en la entrada. Había estado de visita todos los domingos desde que terminó el juicio, y poco a poco habíamos reconstruido nuestra relación. Buenos días, mamá, llamó, llevando una caja de panadería y un ramo de flores. Esas flores son. Qué bonito, cariño, pero no es mi cumpleaños,
dijo Michael con una sonrisa. Sé que son flores de felicitación. ¿Felicidades por qué? Por ser la mujer más valiente que conozco y por salvarnos la vida a ambas. Arqueé una ceja. ¿Nuestras vidas? Michael se sentó en la silla a mi lado y puso las flores en la mesa. Mamá, he estado pensando mucho sobre lo que habría pasado si el plan de Sophie hubiera funcionado, si hubieras bebido ese vino y hubieras muerto. Eso es un misterio. Pensé en una mañana tan hermosa. Pero es importante porque me doy cuenta de que Sophie no habría. Dejó de matarte. Una vez que se salió con la suya, una vez que tuvo todo ese dinero, ¿qué la habría detenido? ¿Decidir que yo también era un obstáculo? Pensarlo me dio escalofríos, pero podía ver la lógica en ello. Sophie no había mostrado remordimiento, ni empatía, ni límites. A lo que haría por dinero. Se casó conmigo por mi potencial de ingresos, continuó Michael. Pero ella habría heredado todo de ti, haciéndome innecesario. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que decidiera que un viudo afligido con una gran? ¿Su próximo objetivo era un seguro de vida? No pienses en eso, cariño. No pasó. No pasó. Porque fuiste lo suficientemente inteligente como para regalar ese vino. Porque fuiste lo suficientemente valiente como para contraatacar. ¿Por qué tú? Grabó su confesión y llamó a la policía. Michael se acercó y me apretó la mano. No solo salvaste tu propia vida, mamá. También salvaste la mía. Nos sentamos en un cómodo silencio un rato, observando a los pájaros en mi comedero. Mi vida había cambiado drásticamente desde aquella noche en que Sophie trajo el vino. Había instalado un sistema de seguridad, cambiado todo. Mis mechones y comencé a tomar clases de defensa personal en el centro comunitario. Pero lo más importante, recuperé mi identidad. Ya no era solo una viuda solitaria que vivía al margen de la vida de los demás. Era una sobreviviente, una luchadora, una mujer que se enfrentó a un asesino y ganó. ¡Ay! Algo más, dijo Michael, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. La compañía de seguros terminó su investigación. Te están pagando una compensación por el fraude de Sophie. Abrí el sobre y me quedé mirando el cheque adentro, 50,000 pesos. Dijeron que es por la angustia emocional y la cambios de política fraudulentos que Sophie hizo. Es tuyo. Libre de cargos. Miré ese cheque y sentí algo que no había experimentado en años. Seguridad financiera. No riqueza, pero sí suficiente dinero. Saber que estaría bien pase lo que pase. ¿Sabes qué voy a hacer con esto? Le pregunté a Michael. ¿Qué? Voy a hacer ese crucero que siempre quise hacer. El de Alaska del que tu padre y yo siempre hablábamos, pero nunca lo tomé. Michael sonrió. Eso suena perfecto, mamá. Y cuando regrese, voy a ser voluntario en la fiscalía. Me preguntaron si estaría dispuesto a ayudar a otras víctimas mayores de abuso financiero. Al parecer, mi caso se ha hecho famoso en los círculos legales. La mujer que grabó la confesión del asesinato de su propia nuera, dijo Michael con orgullo. Me encanta. ¿Cómo? Estábamos allí sentados planeando mi nuevo futuro, me di cuenta de algo importante. Sophie intentó acabar con mi vida, pero en lugar de eso me dio una razón para empezar a vivir de nuevo. Un año después de la sentencia de Sophie, me paré en el podio del centro comunitario y me dirigí a una sala llena de personas mayores. Y sus familias.
El departamento de policía local me había pedido que hablara sobre la prevención del abuso de ancianos, y la sala estaba lleno. Mi nombre es Eleanor Williams, comencé, y estoy aquí para contarles cómo mi nuera intentó asesinarme por el dinero del seguro, y cómo me aseguré de que pasara el resto de su vida en prisión por ello. La habitación estaba completamente en silencio, todos pendientes de mis palabras. Hace un año, pensé que solo era una persona solitaria. Viuda que vivía con un ingreso fijo sin un propósito real. Dejé que la gente tomara decisiones por mí. Confié sin cuestionando, y me hice vulnerable porque no creía tener ningún poder. Hice una pausa, mirando hacia él. Un mar de rostros. Muchos de ellos se veían exactamente igual que yo hace un año, cansados. Resignado, invisible. Pero esto es lo que aprendí, la edad no te hace impotente. Estar solo no te hace indefenso. Y ser confiado no significa que tengas que ser una víctima. Le dije. Les conté sobre el vino, la grabadora, el coraje que se necesitó para llamar a la policía. Les hablé de la importancia de hacer preguntas, proteger su información financiera y confiar en sus instintos cuando algo les parecía extraño. Equivocado. Lo más importante que puedo decirte, concluí, es que nunca es demasiado tarde para contraatacar. Nunca es demasiado tarde. Es demasiado tarde para protegerte, y nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que te mereces. Los aplausos fueron estruendoso. Después, decenas de personas se acercaron a agradecerme, a compartir sus propias historias, a pedirme consejo. Un anciano. Un hombre llamado Frank me llevó aparte. Señora Williams, mi nieto me ha estado presionando para que cambie mi testamento. Después, al escuchar tu historia, creo que necesito hacerte algunas preguntas más difíciles. Confía en tus instintos, Frank, y documenta todo. Una mujer llamada Dorothy me abrazó con lágrimas en los ojos. Mi nuera ha estado pidiendo dinero prestado de mí durante meses. Pensé que estaba siendo útil, pero ahora me pregunto. No eres responsable de los problemas financieros de tus hijos adultos, Dorothy. Y pedir prestado sin preguntar no es. Tomar prestado es robar. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida. El miedo. La mujer solitaria que había regalado una botella de vino se había ido. En su lugar había alguien más fuerte, más sabia y más decidido que nunca. Mi teléfono vibró con un mensaje de Michael. Vi el cobertura de noticias de tu discurso en línea. Te veías increíble. Papá estaría muy orgulloso. Tenía razón. Mi esposo habría estado orgulloso de la mujer en la que me había convertido. Pero lo más importante, yo estaba orgullosa de mí misma. Entré en mi entrada y vi un coche de policía aparcado al otro lado de la calle. La detective Morrison bajó de su coche. Me asomé por la ventana y saludé. Solo era una revisión de rutina. Señora Williams, ¿cómo está? Me va de maravilla, detective. ¿Cómo se está adaptando Sophie a la vida en prisión? El detective Morrison sonrió. Vamos. Dice que está aprendiendo que sus actos tienen consecuencias. ¿Se dice que a los demás reclusos no les gusta mucho? De gente que intenta asesinar a familiares mayores. Sonreí. Supongo que no. Al entrar en mi casa, sentí la profunda satisfacción que viene de la justicia hecha y de una vida bien vivida. Sophie había intentado convertirme en una víctima, pero en cambio me había convertido en una superviviente. Y aprendí que las supervivientes eran mucho más peligroso que las víctimas. Esa noche,
sentado en el porche con una copa de vino que había comprado y abierto yo mismo. Brindé por el futuro, por nuevas aventuras, nuevos propósitos y el conocimiento inquebrantable de que Eleanor Williams no era víctima de nadie. El vino sabía a victoria. Gracias por escuchando. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.